El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es cómo saber la verdad. Ese tema, hermanos, está tomado de la revista El Alba. Imprimí ese artículo hace más de un año, hace como cerca de año y medio. Sin embargo, su servidor olvidó escribir cuando imprimí el artículo de qué revista lo había tomado. Entonces, bueno, lo he estado buscando, no lo encuentro, pero sé que era en la versión en inglés de la revista El Alba, de años muy antiguos. Seguramente por ahí de los años, seguramente 50 es ese artículo. Sin embargo, a ese momento ya no lo recuerdo. Sin embargo, bueno, les dejo en la caja de los comentarios un enlace a la revista El Alba en la versión tanto en inglés como en español. Bien, hermanos, también les pido una disculpa si se oye ruido de fondo. Bueno, es de día, bueno, nuestros vecinos tienen perritos, tienen gatos, pero bueno, los perritos son un poco más ruidosos. Y bueno, en ocasiones también llegan a pasar patrullas o llegan a pasar coches algo estruendosos. De antemano una disculpa, hermanos, y bueno, les pido que omitan esos sonidos y bueno, nos centremos en el contenido del mensaje. El texto clave, hermanos, de este estudio es el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Vamos a leer Juan 31 y 32. Es muy importante que lo leamos, que puedan apuntar los textos bíblicos, que sigan la lectura bíblica. Si tienen dudas, sigan estudiando los textos en su casa después de haber escuchado este audio. Es Juan 8, 31 y 32, que dice lo siguiente, hermanos. Juan 8, 31 y 32. Voy a leerlo. En esta ocasión voy a estar utilizando la versión Reina Valera de 1960. Es Juan 8, 31 y 32 que dice lo siguiente. Entonces dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una lectura bíblica seleccionada, hermanos, por ese artículo para poder entender lo que significan todas esas palabras. La lectura base es Juan 8, versículo 12 y posteriormente del 21 al 36. Vamos a leer entonces Juan, en ese mismo capítulo 8, ahora los versículos 12, que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repito, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a leer ahora del 21 al 36, 8, 21 a 36, que dice lo siguiente. Otra vez Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Dice que a donde voy, vosotros no podéis venir. Les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis en que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él esas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre.
Bueno, hermanos, pues esa es la lectura. De hecho, me pasé, hermanos, leí el 37 y el 38, pero bueno, eso es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de cómo conocer la verdad. Las palabras de Jesús, hermanos, como se muestran en el versículo clave, que es el 31 y 32, que dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecen ustedes en mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto, bueno, en ese texto clave, hermanos, pues vienen unas palabras muy interesantes que han sido dirigidas principalmente a los judíos creyentes en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros días. Ellos fueron, bueno, los primeros que tuvieron el privilegio de tener esta nueva alianza con Dios, y fueron los primeros en ser invitados a ser parte de la novia de Cristo en el reino futuro. Realmente, en un inicio, hermanos, si vemos, estas palabras fueron dadas a los judíos. Los judíos estaban, pues no eran libres, estaban pues bajo la esclavitud del pecado. La ley de Moisés realmente fue un tutor que los guiaba hacia Cristo. Fue un tutor que les mostró que el humano no puede ser perfecto, que el humano no puede servir perfectamente a Jehová, que estamos llenos de errores y que necesitamos ayuda. La ley demostraba que necesitábamos ayuda, que no podemos realmente hacer las cosas, que somos esclavos del pecado. Sin embargo, bueno, hermanos, esta alianza que había o que comenzaba entre Dios y los primeros cristianos necesitaba una gran porción de fe. Y bueno, también algunas personas demostraron que no tenían fe. O sea, realmente lo que hizo esto fue demostrar que había en personas, algunos tenían fe, otros no tenían fe. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Jesús en el versículo 31 dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Lo cual significa que se necesita fe. Para poder ser realmente siervos de Dios, ser libres del pecado, se necesita fe. Y obviamente para poder comprender la verdad, que ese es el punto principal de este estudio, se tiene que tener fe en Jesús y ser un discípulo de Jesús. Para poder comprender la verdad se necesita ser un verdadero discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús realmente. Y entonces Jesús les dice: si permanecen ustedes en mi palabra, o sea, en lo que Él ha mandado, entonces somos verdaderamente sus discípulos. Y es la única forma en que nosotros podemos ser realmente, pues, dignos de conocer la verdad. Si no somos discípulos de Jesús, no podemos ser dignos de conocer la verdad. Entonces, ¿qué significa todo eso, hermanos? Pues al continuar en fe o al mantener la fe, luchar por entender y también saber la voluntad de Dios, pues bueno, eso es una prueba, hermanos, de que todos aquellos a quienes en un principio fueron dirigidas esas palabras y también hacia nosotros, bueno, pues es una prueba de que somos realmente creyentes, que somos realmente cristianos y somos, pues es probable, más dignos de conocer la verdad, porque bueno, hay otras cosas que se tienen que hacer, pero tenemos que tener fe en Jesús, ser sus seguidores, realmente hacer las cosas de una forma correcta, hermanos, para poder ser dignos de conocer la verdad. Bien, hermanos, pues vamos a ver lo que significa la palabra discípulo en el diccionario, para que podamos entender lo que significa ser un discípulo de Jesús. En Google, bueno, la palabra discípulo significa persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. O la segunda interpretación es persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo: discípulo de Platón. Si nosotros somos discípulos de Jesús, bueno, seríamos personas que siguen, defienden las ideas, las doctrinas y los métodos de su maestro, en ese caso de nuestro caudillo Jesucristo. Entonces, para ser realmente discípulos, pues debemos de ser personas que siguen, defienden las ideas, doctrinas y métodos del maestro Jesús o de nuestro Redentor Jesús. Ser un discípulo, hermanos, de Jesús significa ser bautizado en la muerte de Jesús. La Biblia nos habla acerca de que, bueno, los cristianos somos bautizados en su muerte, lo cual significa que nosotros hemos abandonado, pues, nuestra vida humana. O sea, primero hemos ya rechazado pues nuestra humanidad para poder ser criaturas celestiales. También significa, hermanos, que bueno, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ya le pertenecemos a Dios, que hemos hecho un voto de sacrificio hasta la muerte de este cuerpo en el cual nos encontramos, para poder llegar algún día a la presencia del Padre. También eso incluye pues las privaciones en la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro primer lugar debe de ser siempre el reino. Digo, no muchas veces, siempre. El primer lugar en nuestras vidas es el reino, es Dios, es Jesucristo. Y entonces, bueno, nuestros placeres humanos, nuestras necesidades físicas, bueno, pasan a segundo plano. Nuestra principal obra es pues ser verdaderos discípulos, sacrificios a la muerte. Jesús pudo
tener familia, pudo ser un buen gobernante sin un ser humano y tratar de llevar a la humanidad a un momento pues tranquilo, o sea, llevar a los judíos y tal vez a la humanidad, e inclusive a la misma Roma pagana, a un momento de paz y comunión con Dios, pero el Señor pues no hizo eso, realmente Él, siendo humano, pues Él rechazó todo esto viendo hacia el futuro, viendo todo lo que necesita la humanidad y pues Él sacrificó su vida humana. Lo mismo hacemos nosotros, Él nos ha dejado un dechado, nos ha dejado un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer y lo que debemos de hacer hoy, hermanos, pues es sacrificar nuestras vidas. Así como el Señor fue bautizado y también, bueno, nosotros hoy somos bautizados en su muerte, eso es algo muy importante y eso, bueno, incluye una vida de privaciones, una vida de sacrificio aún hasta la mismísima muerte, hermanos. Ese camino consagrado o esta invitación al llamado superior de Cristo, o sea, el alto llamado celestial en Cristo Jesús, debe estar acompañado de amor, hermanos, de amor y devoción hacia nuestro Señor Jehová, hacia nuestro Señor Jesucristo. Muchos judíos no aceptaron esa invitación porque les faltó fe, y por lo tanto el llamado fue extendido hacia los gentiles, o sea, los no judíos, que creyeron, que realmente sí creyeron en las palabras de Jesús, cuando el periodo de favores especiales terminó para Israel, cuando ellos, bueno, por un momento, no es para siempre, por un momento, bueno, fueron, pues, sustituidos por un momento por la iglesia. ¿Para qué? Para que pudieran alcanzar las glorias que tenía Dios destinados para los judíos. Ojo, a los judíos se les tiene destinado cosas que, bueno, ellos ya se les había prometido, pero esto no era una promesa para ellos, ser reyes y sacerdotes en los cielos. Era una condicionante. Si ustedes obedecen mis palabras, me seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero no cumplieron la voluntad de Dios y perdieron este privilegio. Perdieron esta invitación, la cual fue dada a los gentiles o a los no cristianos, que realmente pues sí hicieron lo que tenían que hacer delante de nuestro Dios. Entonces, bueno, hermanos, recordemos, no hay que ser arrogantes. En la carta a los romanos nos dice claramente que si ellos no fueron perdonados y fueron arrancadas sus ramas del olivo, nosotros que venimos de un olivo silvestre, pues cuanto más podemos ser arrancados para volver a restituir las ramas originales. Entonces, no, hermanos, no necesariamente significa que ellos ya fueron rechazados totalmente, porque la Biblia no dice eso. También nos habla la Biblia de que los judíos, bueno, fueron, dice, su casa les es abandonada hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, o hasta que, bueno, se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces había una condicionante de que ellos volverían a tener un tiempo de favor, pero hasta que se cumpliera cierto tiempo. Bien, hay un texto, hermanos, que acabo de mencionar, que es ser bautizados en su muerte del Señor Jesucristo. Este texto, hermanos, pues viene en Romanos capítulo 6, versículo 3, que dice, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hemos sido bautizados en su muerte, hermanos. El agua es un símbolo, pero el verdadero bautismo, hermanos, y con esto no digo que no se deba alguien de bautizar en agua, o sea, sí, pero entendiendo que el bautismo verdadero es ser bautizado en la muerte de Cristo. Como dice aquí Pablo, somos sepultados con Él, o sea, hemos muerto en la carne, ya no nos pertenecemos. Hemos muerto con Él por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también podemos andar en una nueva vida, o sea, tendríamos una nueva vida porque somos una nueva criatura, ya somos engendrados dentro de ese cuerpo mortal siendo una nueva criatura. Entonces, bueno, hermanos, todo esto significa que para ser un discípulo de Jesús, para poder comprender la verdad, pues debemos de hacer una consagración, debemos de tener esta vida de privaciones que habíamos dicho, tener fe, hermanos, y pues bueno, entender que Israel falló y por eso estamos hoy nosotros aquí reunidos escuchando esto. Sin embargo, pues sí hay que tener cuidado, porque si ellos fueron rechazados, pues cuanto más nosotros si no hacemos efectivo y válido nuestro sacrificio hasta la muerte. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, hermanos, y cuando esa luz de verdad es recibida en nuestros corazones, y bueno, cuando estos corazones son buenos y honestos, el Hijo de Dios nos libra de estos errores de la oscuridad y de la superstición. Existe una relación muy cercana entre lo que es la verdad y la libertad, hermanos. En la Biblia, siempre que se habla de libertad, hay verdad. Cuanto más, hermanos, verdad podemos tener, cuanto más verdad aceptamos, hermanos, mayor es la libertad que experimentamos.
Y eso es algo muy importante. Mientras más verdades tengamos, más libertad tenemos. La libertad de la unión que podemos tener con credos pues de hombres y dogmas también pues humanos. O sea, nosotros seremos libres de doctrinas humanas. Hay un punto muy importante que quiero volver a resaltar, que ya se ha dicho en otros videos, por lo menos yo hablo de nosotros, pero no significa que seamos los únicos, pero la Asociación de Estudiantes de la Biblia precisamente es esto. Aquí no es un sistema religioso, una organización religiosa, como se conoce en la iglesia nominal, o lo que llaman otras iglesias la cristiandad. ¿Por qué? Nosotros somos un grupo de cristianos iguales todos, que estudian la Biblia, comparten su conocimiento y sobre todo nosotros tenemos un cúmulo doctrinal primario similar. No es idéntico en todo porque no somos robots y es imposible que todos creamos lo mismo. Por mucho que una iglesia diga todos mis feligreses creen en lo mismo, es mentira. Algunas personas creen en cosas diferentes y prefieren tal vez no decirlo por miedo al qué dirán, pero internamente no terminan de tragar todo lo que una religión enseña. Y es correcto, nosotros no lo vemos mal porque precisamente el Señor nos permite saber ciertas porciones de verdad, algunos más que otros, pero pues es por el avance espiritual. Como dice Jesús, tengo mucho que decirles, pero no lo soportarían. A su debido tiempo, pues cada uno de nosotros es un proceso individual, recibiremos más luz. Pero es importante entender, hermanos, que la verdad, hermanos, la verdad de Jesucristo, dijo él que venía a dar un testimonio de la verdad. Él se lo dice a Poncio Pilatos. En Juan 14, 15 y 16, él habla acerca del Espíritu Santo, que es el verdadero maestro, y él los guiará a la verdad. Pero bueno, Jesús dijo, la verdad los hará libres. ¿En qué forma, hermanos, podemos ser libres? Creyendo en Jesús. Si nosotros no creemos en Jesús, hermanos, pues no tendremos la verdad. La verdad está centrada y está puesta en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Y para poderla entender tenemos que ser discípulos de Él. Una vez que recibimos el Espíritu Santo al hacer pues nuestro voto de sacrificio hasta la muerte, nuestra vida de privaciones y sacrificios, bueno, entonces ahora viene la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres en sentido espiritual, libres mentalmente. La persona que conoce, hermanos, que entiende, que ha recibido verdades, ya no puede ser esclavo de otra persona, ni de un sistema, ni de nada, porque él ya sabe lo que está pasando. Y una persona peligrosa, inclusive lo han dicho personas en el mundo, las personas más peligrosas son las que entienden y conocen. Para el sistema, claro. ¿Por qué? Porque ya son libres de quienes quieren oprimirlo. Entonces, la verdad nos hace libres, hermanos. Primeramente, libres de Satanás, libres de este mundo, de ese mundo malo, de ese presente mundo malo en manos de Satanás, y también nos hace libres de los credos humanos. Lamentablemente, hermanos, muchas religiones, no voy a dar nombres, pero varias religiones, tratando de hacer que sus feligreses acaten una verdad o lo que ellos creen que es una verdad, los obligan. Bajo pena de excomunión, bajo pena de persecución, como en el caso de la Iglesia Católica, en ciertas épocas, la Inquisición, pues mataba vivos a los herejes, a los que habían pues negado alguna parte del dogma de la Iglesia Católica, entre muchas religiones que, bueno, de alguna manera pues tratan de obligar a sus feligreses a creer en una doctrina, lo cual es malo, hermanos. Aquí la verdad nos hace libres, la verdad de Cristo Jesús. Los verdaderos hijos de Dios son libres. Quienes no han sido engendrados y no han hecho un voto realmente, quienes engañan a sí mismos y dicen que ellos realmente han hecho un voto, pero lo que hacen es complacer a su carne, de alguna manera, y su principal objetivo no es Cristo Jesús, sino simplemente conocer o buscarle errores a otras religiones, esas personas no van a ser libres y no lo van a poder entender, o no de forma correcta. Porque su objetivo no es Cristo Jesús, ni la consagración, ni nada, simplemente el conocer para atacar a otras personas. Si una persona solamente desea adquirir conocimiento para atacar a otros, no va a llegar muy lejos. La verdad y nuestro centro debe de ser Cristo Jesús, no el ataque a otras iglesias. Ese es un punto muy importante, hermanos. ¿Quieres saber la verdad? Céntrese en Cristo Jesús únicamente. También, bueno, podemos decir que la libertad del pecado y de la muerte, o bueno, más bien podemos decir que la libertad del pecado y de la muerte, pues depende también de que demos nuestra vida a Dios. Como habíamos dicho, bueno, sí, nosotros vamos a consagrarnos en muerte como lo hizo Cristo Jesús, vamos a ser sus discípulos, pero también es también importante que
demos nuestra vida, o sea, ofrezcamos nuestra vida a Dios, porque pues Dios es primero, Jesús pues bueno, es el medio para llegar al Padre, pero pues el punto principal es llegar a Jehová a través de Jesucristo. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, es importante que para tener esa libertad del pecado y de la muerte, también, bueno, ofrezcamos nuestras vidas a Dios, tengamos una relación estrecha con nuestro Señor Jehová, con nuestro Padre Celestial Jehová, porque, bueno, aquellos que estén en una alianza con el Padre y también estén consagrando sus vidas totalmente a Él, son aquellos que son justificados, hermanos, a través de la maravillosa provisión de la gracia o de la bondad inmerecida. El Hijo de Dios, hermanos, lleva puesta la túnica de rectitud. Por su fe, bueno, en la sangre preciosa de Jesús podemos tener realmente libertad. Nuestros pecados, hermanos, quedan cubiertos para siempre. Y bueno, también continúan siendo pues cubiertos. Y son cubiertos no porque Jehová hizo algo muy importante. Si bien es un proceso que Él hizo, lo más importante que debemos resaltar es que ha sido por el amor y la providencia de Dios. Jehová ha sido un Dios que nos provee amorosamente el rescate, nos ha provisto del rescate, y para poder tener realmente la libertad del pecado y de la muerte debemos de consagrar nuestras vidas a Dios en el nombre de Jesucristo, a través de Jesucristo, no a través de una religión, hermanos. Vuelvo a reiterar, no es a través de una religión. Yo quisiera decirle que si usted es un estudiante de la Biblia, o sea, pertenece a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, va a ser un verdadero cristiano. Eso espero. Sin embargo, no es como una máxima. O sea, realmente el punto aquí es que usted se consagre a Jehová o a Yahvé, como usted quiera llamarle a Dios, los nombres son correctos, a través de su Hijo Jesucristo. Solamente haciendo este pacto de muerte, haciendo todo este sacrificio hasta la muerte y haciéndolo de esta forma, siendo un verdadero discípulo de Jesús, entonces permaneceremos en su palabra y seremos verdaderamente discípulos de Jesús, y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Todo radica, hermanos, como se había dicho hace unos momentos, en el corazón. O sea, realmente cuáles son las intenciones que tenemos al acercarnos a Dios. Si realmente es por buscar a Dios o si lo estamos haciendo simplemente por querer atacar a los demás o lo hacemos con un motivo impropio. Sí es importante, hermanos, que realmente sea honesto, y es un momento de autorreflexión, ser honestos y realmente pues pensar si lo estamos haciendo de forma correcta, o sea, con qué motivo lo estamos haciendo, y si notamos que algo no está bien, es momento de rectificar. Si no, pues no seremos libres y nuestro sacrificio no será aceptado. Aunque muchas personas en este momento en muchas religiones están ofreciendo a Dios a través de Cristo Jesús su vida en sacrificio, muchos de ellos no van a ser aceptados porque no los estamos haciendo de forma correcta. Y no tanto porque sean de una religión en específica, en realidad es por la intención del corazón, lo estamos haciendo de forma errónea. Y puede caber este error en nosotros, y por eso también debemos de tener cuidado. Dejemos de atacar a las demás religiones como tal, hermanos, y mejor veamos lo que estamos haciendo nosotros, porque tal vez también en nosotros haya algún error. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Jesús estaba en completa armonía con su Padre Celestial cuando estuvo en la tierra. Jesús mantuvo armonía con Jehová. Siempre hizo cosas pues que le agradaban a Dios y dio su vida por cumplir el compromiso de hacer la voluntad del Padre, aún hasta la muerte en la cruz. Jesús hizo la voluntad del Padre y nos enseñó cómo se tiene que hacer de forma perfecta. Él en algún momento tal vez estuvo un poco temeroso, y lo vemos por ejemplo en el Getsemaní, justo unos momentos antes de que fuera llevado y detenido, cuando dice: Padre, si es posible de mí, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús, como ser humano, pues seguramente no quería morir. Él de alguna forma llegó a sentir algo de temor, pero él confiaba en Dios, hermanos. O sea, hay un punto muy importante: el temor es parte de nuestros sentimientos humanos, pero la confianza en Dios es lo que debe siempre de prevalecer, y Jesús lo tuvo. Vamos a leer, hermanos, dos textos muy importantes, que es Juan 8, 28 y 29. Ya lo habíamos leído, hermanos. De hecho, no lo habíamos leído. Es Juan 8, 28 y 29. Sí los habíamos leído, hermanos, pero los vamos a releer. Y dice aquí: y por él, dice aquí en el 8, 28 y 19 de Juan, lo siguiente: cuando llegó a la otra orilla, perdón, hermanos, estaba en Mateo. Leo Juan 28. Nuevamente les repito, hermanos, Juan 8, 28, perdón, hermanos, Juan 8, 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Pues la consagración que el Señor Jesucristo espera de nosotros precisamente es eso, que nosotros hagamos lo que le agrada al Padre, que hagamos una copia, hermanos, de lo que Jesús hizo en la tierra. Tratemos de asemejarnos a Jesús. Jesús nos mostró un camino, nos mostró una forma de llegar al Padre, de agradarle al Padre. Entonces, pues hay que imitarlo. Él siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Para poder ser realmente discípulos de Jesús, para realmente ser del agrado de nuestro Padre Celestial, pues tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Y Jesús nos ha puesto el ejemplo. Entonces volvemos al punto. No es a través de una religión, hermanos, como usted va a comprender la verdad, sino a través del ejemplo de Jesucristo. Hay que poner realmente pues en práctica lo que Jesús nos enseñó en su ministerio. Tenemos mucho material en las Escrituras, inclusive en los textos proféticos, como en los Salmos, hay salmos mesiánicos. Isaías habla muchas veces del Mesías, inclusive se le ha llegado a nombrar que es el quinto evangelio, ¿no? Porque aunque no fue escrito en tiempos de Jesús, Isaías habla muchas cosas de lo que haría Jesús estando en la tierra. Entonces, podemos estudiar esos textos y tratar de imitar a Jesús, tratar de ser como Jesús, tratar de ser verdaderamente sus discípulos y permanecer en su palabra, en su ejemplo, en sus obras, con miras a que, bueno, queremos ser siervos tanto de Él y de algún día llegar al Padre, ser siervos de Jehová a través de Jesucristo. Nuestro Señor, hermanos, recibió fuerza. Nuestro Señor Jesucristo recibió fortaleza, recibió entendimiento y guía de nuestro Padre Celestial, Jehová o Yahvé. Dio su vida voluntariamente como un sacrificio para poder ayudar a la deteriorada familia humana. Importante, Jesús obtuvo fuerzas de Jehová, no de sí mismo. Y el Señor Jesús, ahora también guiando a la iglesia, nos da las fuerzas de Jehová. Jehová le ha dado pues la oportunidad de ayudar a la iglesia. Jesús es el medio que utiliza Jehová para guiar a la iglesia. Jesús es ese medio. Jesús ahora es la cabeza, es el guía de la iglesia y Él nos guía. Él nos va guiando paso a paso, Él guía a la iglesia. Él es el que está en medio de los candelabros, así nos lo dice el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2, hermanos, en el capítulo 1, hermanos, dice aquí en el versículo 12, en adelante dice, aquí habla del Señor Jesucristo y habla que, Él se encuentra entre los 7 candelabros. Aquí habla que, Jesús camina entre los 7 candelabros y luego dice aquí en el 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y he vuelto. Vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Hasta ahí le vamos a dejar a la lectura, pero ahí se refiere a ese Hijo de Hombre, a Jesucristo, y luego nos dice en el versículo número 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Esas 7 iglesias representan a toda la iglesia, hermanos, desde el Pentecostés del año 33, cuando el Espíritu cae sobre los primeros cristianos, hasta el final de la era. Y Jesús, hermanos, es el que camina entre los candelabros. Él es como el obispo, es un superintendente, es el cuidador de esta iglesia. Él está vigilando, hermanos, como habíamos visto en un video anterior. Él es como si estuviera cortando las mechas, como si él estuviera poniéndoles más aceite a las lámparas para que estén siempre brillantes. Él está dando mantenimiento a la iglesia en toda la era, dividida en 7 periodos, por eso son 7 iglesias. Así como en el Génesis hay 7 días creativos, para completar a la iglesia, son 7 periodos y son representados por esas 7 iglesias. Y aquí Jesús es la cabeza, hermanos. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Jesús, Él recibió, como les comentaba, pues fuerza del Padre para poder hacer su voluntad. Recibió guía de nuestro Padre Celestial. Y Él ahora, Jesús, hace lo mismo por nosotros. Ahora Él también, como ese superintendente, ese Hijo de Hombre que anda entre los 7 candelabros, que está guiando y pues dando mantenimiento a la iglesia, Él también ahora nos da fuerzas cuando flaqueamos, fuerzas cuando realmente ya no podemos, y también nos guía, porque Él es el que ha sido designado por Jehová para guiar a la iglesia. Es la forma en que Jehová nos guía y nos ayuda a través del Señor Jesucristo. Jesús dio su vida voluntariamente, Él no tenía la obligación, Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, Padre? Ya no quiero, es muy difícil y ya no. Y no habría pecado, simplemente pues Él
ya no pudo y pues bueno, fue una experiencia dura y pudo haber dicho no. Hay que buscar otra forma y Jehová habría buscado otra forma. Sin embargo, Jesús lo hizo voluntariamente. Entonces esto nos enseña que nuestras consagraciones, hermanos, deben de ser voluntarias, no deben de ser forzadas. Usted debe de seguir a Jesús porque a usted le nace seguirlo. Si a usted no le nace, hermano, como dice el Señor, prefiero que seas o frío o caliente, porque tibio, pues te vomito. Entonces, seamos calientes o seamos fríos, hermanos, pero hagámoslo de forma voluntaria y no obligado. Nunca permitamos que una religión, que un sistema religioso nos obligue a hacer algo que pues no estamos preparados. Cuando comience el reino futuro, el Señor Jesucristo con su novia, todos conocerán y entenderán el tremendo sacrificio que hizo Jesús en el nombre de esta pues familia humana pecadora, pues que está bajo una maldición y pues bueno, todo esto que hay en la familia humana. Cuando empiece el reino, entonces tanto Jesús con sus 144,000 serán realmente aptos para guiar ahora sí a la humanidad restante. Recordemos que en esta edad evangélica, o sea, durante el periodo de esas 7 iglesias, desde el Pentecostés del 33 de la era común hasta el final de la era, o sea, hasta el fin de este mundo, solamente se está buscando a aquellos que están haciendo consagraciones para ir al cielo. Sin embargo, el resto de la humanidad que no ha sido llamado para arrepentimiento y perdón de pecados, porque no todos han recibido ese llamado, por eso aunque predicamos, a veces hay personas que simplemente pues no atienden al mensaje porque no está en ellos hacerlo, porque no han sido llamados, no han recibido espíritu para comprender esas preciosas verdades. Ellos tendrán realmente su oportunidad hasta el milenio, cuando ellos, bueno, se les ofrezca la oportunidad de vivir en la tierra. En ese momento, hermanos, cuando sea la resurrección masiva de todos los demás humanos, entonces Jesús y la iglesia serán aptos para guiarlos al conocimiento completo de la verdad y que puedan entender lo que significa el sacrificio, y entonces toda la humanidad vendrá al conocimiento de la verdad. De hecho, así nos lo dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, es el último texto, hermanos. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice lo siguiente, el cual pone, estoy en Tesalonicenses, es 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, hermanos, todos los hombres, todos van a recibir ese conocimiento de la verdad. Hoy, hermanos, quiero decirles que tenemos verdad, pero no es completa. Hoy tenemos verdades que nos permiten hacer una consagración a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, pero no lo sabemos todo. Y ninguna iglesia, hermanos, ninguna, tiene una verdad absoluta. Todos, a mayor o menor grado, debemos de tener algún error por ahí, porque no es el punto ahorita en esta edad evangélica conocer toda la verdad sobre las cosas. Por ejemplo, cómo se crearon los demás planetas. No lo sabemos. ¿Qué pasó en la infancia de Jesús? Tampoco lo sabemos. Hay muchas cosas que desconocemos. Pero Jehová nos ha revelado a través de la Biblia indicaciones para poder hacer firme nuestro llamado, hacer firme nuestra vocación cristiana, para algún día estar delante de su presencia. Hasta el milenio, quienes, bueno, lleguen a reinar con el Señor Jesucristo, porque, bueno, lamentablemente no todos los que van al cielo van a reinar, pero los que sí hayan hecho firme su consagración, que hayan hecho lo máximo posible por llenar los requisitos, entonces esas personas, esa novia de Cristo y Cristo van a reinar para ayudar a los humanos que resuciten a conocer la verdad, aquellos que no fueron llamados en esta era. Entonces sabrán la verdad y la verdad pues también los hará libres en ese momento a la humanidad de todo lo que es malo. Entonces, ¿cómo saber la verdad, hermanos? Pues si usted quiere saberla hoy por hoy, tiene que creer en Jesús, ser un verdadero discípulo de Jesús y no de hombres, no de una religión, sea un discípulo de Jesús. La verdad está centrada en Cristo Jesús. Ese es el punto principal. No deje que ningún sistema religioso obstaculice su crecimiento espiritual o que pues prácticamente nos aleje de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna religión puede sustituir a Jesús, nadie puede guiar a la iglesia si no es el Señor Jesucristo. Nuestras iglesias por esa razón son libres, autónomas y soberanas, no rinden cuentas a ninguna institución humana salvo al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues es todo por mi parte. Yo les agradezco mucho, bueno, que sigan visitando este canal. Si este video les ha sido de apoyo, hermanos, compártanlo con algún hermano que realmente pues les sea también de apoyo y que crean que le puede ayudar también para pues mejorar en cuanto a su fe. El punto más importante de ese canal es que la fe de la persona crezca. No decir que tenemos una verdad absoluta, no. El punto es que crezcamos todos en fe. Bien, hermanos, pues les agradezco mucho que sigan visitando el canal, compartan el video como les comento.
si creen que ha sido de apoyo para ustedes. También dudas, comentarios, sugerencias, solicitudes de libros, por ejemplo, el Plan Divino de las Edades. Si alguien quiere una copia prácticamente de ese libro en PDF, por favor envíen un mensaje al número que estamos viendo en pantalla. Es un número de México que es más 52 1 729 810 3812. Repito, más 52 1 72 98 10 38 12. Repito, más 52 1 72 98 10 38 12. Es un número de México. Por favor, sírvanse a enviar el mensaje vía WhatsApp. Muchos hermanos, han mandado también comentarios a través de este medio. Ha sido, creo que, más eficiente que el correo, pero les dejo el correo por cualquier duda. Es estudianterrigurososdelabiblia@gmail.com, estudianterrigurososdelabiblia@gmail.com. Si no se han suscrito al canal, hermanos, por favor suscríbanse, opriman la campana, pónganle like. Y también pónganle en recibir todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a ese canal. Termino, hermanos, esta intervención con las palabras de 2 Corintios 13:14, que ya ha sido, una costumbre en ese canal. Es 2 Corintios 13:14, que menciona: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.